Pregunta 13, grado octavo, Ciencias Naturales. María hace un experimento con dos vasos. En el vaso número 1 vierte un líquido de densidad 1,0 gramos por mililitro. En el vaso 2 vierte otro líquido cuya densidad es 2 gramos sobre mililitro, el doble que el anterior. Luego, encima del líquido 1 pone un cuerpo sólido. Luego, encima del líquido 1 pone un cuerpo sólido de 10 centímetros cúbicos. Y en el líquido 2 pone un sólido de 20 centímetros cúbicos. Si los dos cubos son del mismo material, los dos cubos que se pusieron son del mismo material, pero uno es más grande que el otro, cuya densidad es 1,5 gramos por centímetro cúbico. La figura que muestra los resultados del experimento es, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner los datos en los vasos. Vamos a poner los datos en los vasos. Aquí está el experimento. Todos sabemos, antes de abordar el problema, todos debemos saber que si yo tengo un líquido y adentro de ese líquido pongo un sólido, vamos a ponerlo de color negro, adentro pongo un sólido, el sólido puede flotar o se puede hundir. Si la densidad del sólido es mayor que la del líquido, el sólido se hunde, se va para el fondo. Si la densidad del sólido es menor que la del líquido, el sólido flota. Eso es lo que debemos nosotros saber. Eso que está ahí. ¿Qué le pasa a un cuerpo sólido cuando se sumerge, cuando se pone en un líquido? Si la densidad es mayor, se hunde, se va al fondo. Si la densidad del cuerpo es menor que la del líquido, el cuerpo flota. Entonces, ahora hagamos el ejercicio que nos piden. Me dice que se pusieron en un vaso, volvamos al vaso, volvámoslo aquí, vea. Se puso en un vaso cuya densidad es 1, un líquido de densidad 1. Y en el vaso 2, un líquido de densidad 2. Entonces podemos aquí dibujar los vasos, mire. Este sería el vaso número 1, donde se puso un líquido, pongamos aquí el líquido, cuya densidad es 1. El vaso número 1 tiene un líquido cuya densidad es 1. En cambio, el vaso número 2, vamos a dibujarlo por aquí. En cambio, el vaso número 2 tiene por dentro un líquido cuya densidad es 2. La densidad del líquido primero es 1 gramo por mililitro. La densidad del líquido número 2 es 2 gramos por mililitro. Y adentro se va a poner un sólido, un cubito, cuya densidad es 1,5. La densidad del cubo es 1,5 gramos por mililitro. Entonces podemos saber dónde se sumerge y dónde no se sumerge. Si este sólido que tiene densidad 1,5 lo echamos en el primer vaso, se va a ir al fondo porque la densidad 1,5 es mayor que 1. Entonces se va a hundir en el líquido número 1. Pero en el líquido número 2 va a flotar porque el líquido número 2 tiene densidad 2. Y el cuerpo que voy a adicionar, que voy a agregar, tiene densidad 1,5. No alcanza a hundirse. Entonces, ¿cómo deberíamos ver la figura? Deberíamos ver la figura de la siguiente manera. Busquémoslo. Busquémoslo. Entonces, el vaso número 1 tiene un líquido cuya densidad es 1, eso ya lo dijimos. El vaso número 1 tiene un líquido cuya densidad es 1 y el vaso número 2 un líquido cuya densidad es 2. 1,
2. El líquido, 1 y 2. El líquido, 1 y 2. Pero el sólido tiene una densidad de 1,5. Si la densidad es 1,5, en el vaso de 1 se va a sumergir porque tiene mayor densidad que el líquido del vaso 1. Y en el vaso número 2 va a flotar porque tiene menor densidad que el líquido del vaso número 2. Será como está en la A, que en el densidad 1, el de 1,5 se hunde y en densidad 2 flota. Ya dijimos que eso es lo correcto. Que donde es mayor la densidad del sólido que el líquido se hunde y donde sea menor flota. No puede ser la B porque está diciendo que en el vaso número 1 el cubo flota. No puede flotar en el vaso número 1 porque la densidad del cubo es 1,5 y la densidad del líquido 1 es 1, sin duda que se sumerge. Tampoco me sirve la opción C donde los dos están flotando y no me sirve la opción D donde los dos se sumergen. Debo saber que el que tenga menor densidad que el líquido flota y el que tenga mayor densidad se hunde. Por lo tanto, la respuesta correcta es la gráfica marcada con la letra A. Esta es la respuesta correcta, la A.